Ya, vamos a comenzar con lo que sería la configuración de animaciones y transiciones, o al revés, transiciones y animaciones. Estos elementos que están acá, que son las transiciones y las animaciones, se pueden configurar solo cuando yo ya tengo mi presentación lista, o en el caso de las animaciones yo tengo que tenerla completa, ¿ya? En el caso de las transiciones yo la puedo configurar desde el principio, pero lo mejor a modo personal es que se configure una vez que la presentación está lista. Esta es la misma presentación más o menos que estuvimos utilizando la clase anterior, a modo de ejemplo, y ahora le vamos a configurar transiciones y animaciones. Vamos a partir por las transiciones. Yo simplemente selecciono una diapositiva del panel izquierdo, ¿ya? La dejo seleccionada, cualquiera, voy a la pestaña transiciones y puedo seleccionar cualquiera de las transiciones que están acá. Puedo desplegar la lista desde acá, desde el botón más, y tengo más transiciones. Están las sutiles, las llamativas y las con contenido dinámico. Como está en la presentación de la clase, lo mejor es utilizar transiciones sutiles. ¿Por qué? Las transiciones sutiles no son tan invasivas o tan animadas, lo que hace que el cambio de imagen no sea tan disruptivo, que no impacte tanto. Porque cuando estoy haciendo una presentación y voy a poner un efecto que es demasiado animado, la persona pierde el enfoque del tema y se comienza a concentrar en la animación más que en la presentación en sí. Entonces vamos a utilizar desvanecer y ahí aparece la animación. Empuje, barrido, dividir, mostrar. Una vez que yo tengo claro cuál transición voy a utilizar, simplemente presiono en el botón que dice aplicar a todo. Lo mismo que con el fondo. Al presionar aplicar a todo, se aplica a todas las otras diapositivas. Entonces, cuando yo desde el botón iniciar presentación o con la tecla F5 echo a correr la presentación, puedo ver todas las animaciones. O transiciones, mejor dicho, en este caso. Entonces, las transiciones aplican para la diapositiva en sí, ¿ya? Esto no tiene ninguna complejidad. Vamos a ver qué están preguntando. Ya, para las personas que escuchan mal, reinicien el router, como les decía, acérquense al router o a la ventana si está desde el teléfono. No sé si alguien más me escucha mal, o si el compañero es el único. Ya, entonces, voy a hacerlo de nuevo. Ya, súper. Como robot, pero se entiende. Sí, a mí, yo también escuchaba medio mal su audio, Emily. Debe ser problema de la conexión suya conmigo. Camila, si usted me escucha bien, entonces el problema debe ser del internet suyo, Emily. ¿Ya? Debe tener algún problema ahí que no nos escuchamos bien. Voy a recapitularlo entonces. Yo igual lo escucho bien. Selecciono la diapositiva, cualquiera, ya puedo seleccionar, por ejemplo, la diapositiva 3, pestaña Transiciones, selecciono la transición que voy a utilizar y le doy a aplicar a todo. Para después probarla, puedo irme al botón Presentación desde el principio o con la tecla F5 y va a comenzar a correr la presentación. Eso lo hago avanzar con el teclado, con el clic del mouse. Listo. Eso es para las transiciones. Las animaciones son las complejas o las que llevan más trabajo. Ya, ubique el teléfono cerca de una ventana, Emily, ¿ya? Porque probablemente le está llegando mal la señal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para configurar las animaciones, si yo me voy a la pestaña Animaciones, están todos los elementos deshabilitados. ¿Por qué? Para poder aplicar animaciones, yo tengo que seleccionar un elemento dentro de una diapositiva. Le doy clic y ahí se habilitan, ¿ya? Entonces, yo voy a desplegar desde el botón más, puedo poner animaciones de entrada, animaciones de énfasis y animaciones de salida. En estricto rigor, con que tenga una animación de entrada basta y sobra,
¿Ya? Configurarle algo más sería en una presentación un poco más detallada o quizás más intensa. Todo lo que estoy explicando sirve para la prueba, todo. Entonces, de nuevo, marco el elemento, cuando tiene el cuadro de puntos, la línea punteada, es porque está seleccionado, y voy a seleccionar en este caso, desplazar hacia arriba. Lo mismo voy a hacer con el cuadro donde está el nombre del presentador, desplazar hacia arriba. Entonces, si yo echo a correr la presentación, no va a aparecer nada. Pero si yo avanzo con el clic, para que vayan apareciendo los elementos, van a ir apareciendo uno a uno. De hecho, podemos ver el orden en los números que aparecen acá. Primero va a aparecer el título y después va a aparecer el nombre del presentador. De esa manera lo puedo hacer con todos los elementos. Primero voy a hacer que aparezca el título con flotar hacia arriba y después voy a utilizar barrido, si está por acá, para que aparezca el texto. Entonces ahí ya tengo dos diferentes tipos de transiciones. Generalmente la diapositiva del título, lo mejor es utilizar la misma animación para todo. Después ya puedo ir mezclando diferentes animaciones según lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, en este caso que tengo 3 cuadros, de hecho no tengo 3, tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, tengo que configurarlos para que aparezcan en el orden correcto. Primero, le voy a dar clic al título para que aparezca el título. Después va a aparecer este subtítulo, PowerPoint, con rebote. Y después tienen que aparecer las descripciones de PowerPoint. No puede aparecerme el otro título, tiene que aparecer lo que está abajo. Entonces selecciono inmediatamente el cuadro de texto de abajo y le voy a dar desplazar hacia arriba. Y ahora lo hago con el cuadro que está a la derecha. Vamos a ponerle el mismo efecto, de rebote y desplazar hacia arriba. Entonces veamos cómo quedó. La única manera de verificar correctamente cómo van quedando las animaciones es echando a correr la presentación, iniciándola, ¿ya? Por eso es un trabajo bastante tedioso porque tengo que ir configurando y probando. Listo, ahí estaría. Ahí están los números con el orden. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito cambiar este orden? ¿Ya? Necesito reconfigurarlo, necesito cambiar algo. Desde la misma pestaña Animaciones, puedo presionar el botón Panel de Animación. En el panel de animación yo puedo hacer las configuraciones que necesito. Incluso puedo hacer una previsualización. ¿Ya? Se marco alguno de los elementos y le doy reproducir. Pero esto es solo para esta diapositiva. Para probarlas todas, como les decía, lo mejor es echar a correr toda la presentación. Si quiero probar diapositiva por diapositiva, tengo que estar entrando al panel de animación y echando a correr, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar ahora? Voy a invertir el orden. Quiero que aparezca primero el panel de la derecha y después el de la izquierda. ¿Cómo lo voy a hacer? El 5 tendría que subirlo, ¿ya? Tendría que cambiarlo de orden. El 6 y el 7 tendría que mover el 6 abajo del 3 y el 7 abajo del 4. Ahí sí. Entonces, me quedó, este es el 3, estos son 6 y 7. Todavía no está bien, porque al seleccionarlo me muestra 6 y 7. Ahora quedaron como 3, 4, 5, 2, 6, 7. Este hay que bajarlo.
Ahí está, 5, 6, 7. Ahora me quedaron bien los órdenes, ¿ya? Va a aparecer primero el panel de la derecha y después el de la izquierda. Basta con que yo le dé un clic sostenido y lo vaya arrastrando para moverlo, para ir intercambiando los lugares, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? Si yo le doy clic derecho, por ejemplo, a la presentación, a la número 2, o sea, que va a aparecer primero el título y después aparece este, le doy clic derecho y le puedo poner iniciar con anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aparezca este título, automáticamente va a aparecer este también. Iniciar después del anterior, que cuando termina de animarse este elemento, apenas termine, comienza el otro. Si se fijan, va repitiendo los números, los va borrando, los va dejando como un solo elemento. Ahora, de esta manera lo único que logramos es que funcione todo, entre comillas, como un solo elemento, pero le voy dando los tiempos para que vaya funcionando como una secuencia. Iniciar después del anterior. Ahora, el problema con esto es que lo que hace es que no me determina los tiempos para poder hablar bien, sino que hace una secuencia animada sola, ¿ya? Si yo quisiera que cada frase fuera apareciendo a medida que yo voy explicando, no lo puedo controlar, ¿ya? Ahí tengo que tener cuidado. Si yo quiero ir explicando frase a frase, lo mejor es dejarlo como estaba al principio. Si quiero que aparezca todo de manera animada automática, le voy dando iniciar después del anterior o iniciar con anterior. Va a depender de lo que ustedes quieran. Pregunto, ¿se entiende hasta ahora o está muy confuso? Me pueden escribir en el chat. Ahí está como estaba originalmente. Ya, se entiende, ¿cierto? No tiene ninguna complejidad. Es confuso para las personas que se confundan o que lo vean un poco raro. Tienen que hacer una presentación, Paula, ¿ya? Una presentación con la configuración. No es que tenga, de hecho, aprovechando la ocasión, en la asignatura presencial, yo no es que lo hago pararse al frente de la sala y que me haga una presentación. Lo que yo necesito es que usted me entregue un documento configurado para poder hacer una buena presentación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para las personas que se manejaron y lo entendieron, configúrenlo como a ustedes les parezca. Si a una persona le sale muy confuso, yo le recomiendo que simplemente se preocupe del orden. ¿Cuál va a aparecer primero? ¿Cuál va a aparecer segundo, tercero y cuarto? Si le complica mucho esto de este orden, de este encadenamiento, digamos, no lo utilice, no es necesario, ¿ya? Esto solamente cuando usted ya va aprendiendo más adelante. Solamente con poder hacer esta secuencia que está acá, de que yo le voy dando las animaciones en el orden que corresponde, están listos, ¿ya? En Drive solamente le tienen que poner efectos de animación, nada más. O sea, así se llaman si no me equivoco, efectos de animación. Esto es para parte de la prueba, que creo que tienen que ponerle animaciones o transiciones, creo, una diapositiva, no estoy seguro, ya lo voy a confirmar bien. Pero ahí le ponen una animación cualquiera lo que encuentren, sobre todo las personas que están en Drive. Ah, es que yo pensaba que tenía que ver con el trabajo y yo lo mandé ayer, el que se entregó hoy día. No, esto que estoy mostrando ahora es solo para la prueba, no es para la tarea acumulativa. Ya, gracias. ¿Ya? Gracias. Esto entra solo para la prueba. Así que no se preocupen y estén tranquilos y tranquilas. ¿Ya? Así que los que me entregaron la tarea con lo que vimos en la clase anterior ya están listos. Esto es solo para la prueba, si no me equivoco. Dígame. ¿La escuchó? ¿Aló? La tarea acumulativa. Se escucha súper mal. Le escribo por chat. Sí, escriba por chat mejor porque se escucha mal. Está abierto de todas maneras para que se pueda ver. Bueno, mientras esperamos a la compañera,
A ver, la tarea acumulativa se guarda como tarea acumulativa. No sé cuál es la especificación que dice. Yo creo que tiene que tener su nombre, si no me equivoco. Tarea acumulativa 1, tanto. Usted Dígame. mandó el nombre en el Word de especificaciones, mandó cómo teníamos que guardarlo. Sí, ahí están las instrucciones. Al último salida. Tienen que seguir eso tal cual. Profe, Dígame. la tarea que hay que hacer ahora es acumulativa. ¿Cómo? La tarea que hay que hacer ahora con el Power y todo eso es acumulativa, ¿verdad? Ya, la tarea acumulativa corresponde solo al módulo 3. Lo que estamos viendo ahora corresponde al módulo 4, por ende no entra en la tarea acumulativa. Esto es la última parte que le falta para poder manejar bien PowerPoint, ¿ya? Pero no es parte de la tarea acumulativa. Emily, no le Pucha, entendí nada de profe. eso. Dígame. Entonces no entiendo porque acabo de enviar yo mi tarea de nuevo porque le pregunté si es que se guardaba, porque dice, mire, el último paso dice, una vez terminado, cargue su archivo de PowerPoint en el aula virtual en Act. Sí. Respuesta a la tarea Acumulativa 2. sale, claro, no, sale tarea acumulativa 1, módulo 3. Sí, eso. Ya, ¿así se guardaba? No. Ese es en el aula virtual a usted les aparece ese archivo. Tarea acumulativa 1, módulo 3. Ese es el archivo que está en el aula virtual. Usted tiene que responder a ese archivo. Pucha, Ah, yo lo ok. mandé con ese. Entonces el PowerPoint se tiene que llamar del nombre de nosotros nomás. No es que teníamos que ponerle eso. No, ese nombre no. Como le dice Nicolás, guárdalo con tu nombre, amigo. Pucha, yo lo mandé con otro nombre. No se preocupen por los nombres, yo lo voy a revisar. Si yo me meto a su entrega, por eso les digo, tengo que revisarlo uno por uno. ¿Ya? Así que no se preocupen por el nombre. Ya. Nombre, pero se guarda el archivo como la tarea acumulativa. Exactamente. Ah, ya. Ya, ¿alguna duda, consulta de lo que vimos ahora respecto de cómo aplicar animaciones y transiciones? Primero la transición, que es lo más fácil. Voy a silenciar los micrófonos. Primero las transiciones, que es lo más fácil, ¿ya? Porque simplemente selecciono una transición en general y la aplico todas por igual. Con eso estoy listo. No necesito tener 2 o 3 animaciones para toda la presentación, a menos que la tarea se lo pida, ¿ya? Y las animaciones tengo que ir viendo simplemente en qué orden quiero que aparezcan los elementos. Quiero que aparezca primero el título o el presentador. Quiero que aparezca primero la información o quiero que aparezca el título, ¿ya? Y según eso voy seleccionando la animación y voy verificando el número del orden. ¿Es necesario utilizar el panel de animación para coordinar todos los elementos? Sería lo ideal, pero no es necesario, ¿ya? Las personas que no sepan manejarse o las personas, por ejemplo, que están de Google Drive y que no hay panel de animación, no es necesario. Solamente pónganle el efecto de animación en Google Drive, ¿ya? Basta con que tenga algún efecto de que se mueva, se anime, gire, y con eso están listos. No es nada más, ¿ya?